Estos dos pasajes de la carta de Romanos me causaban mucha, pero mucha controversia. Y es que si los leemos de forma aislada, si los extraemos de su contexto, para mí a la mayoría podría confundirnos. Al grano, Romanos 3:20 menciona, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y hasta ahí todo bien. Lo que pasa es que un capítulo antes, unos versos antes de estas frases, nos encontramos este versículo, Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y entonces te quedas, porque por un lado te está diciendo que por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pero por el otro te está diciendo que no son solamente los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué pasa? ¿Acaso el apóstol Pablo era un esquizofrénico? ¿Acaso sus ideas eran tan cambiantes que de un momento a otro te está diciendo lo contrario? Vayamos a su contexto. En primera debemos decir algunas cosas, y es que la carta de Romanos consta de 16 capítulos, y si bien sabemos que en un principio los capítulos y los versículos no estaban, ni los títulos que a veces las editoriales ponen en el encabezado de una parte de la carta, lo que podemos afirmar es que la carta sí trata de algunos temas, y aunque no es el propósito de este video tratar con todos los temas que la carta refiere, mínimo sí llegaremos hasta el capítulo 3. Y es que debemos entender en principio que esto es una carta, que no podemos extraer solamente un pedacito de la carta e interpretarlo como se nos dé la gana, porque quizá ese mismo tema de que extrajimos de ese pedacito, más adelante el autor lo haya desarrollado más. Y es lo que va a pasar aquí. A grandes rasgos, en el capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo trata el tema central de la culpabilidad de los gentiles. El apóstol muestra que la humanidad que no tiene la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, los gentiles son responsables delante de Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo 19 y en el versículo 20 menciona que Dios les es revelado a ellos a través de la creación. En el versículo 21 al versículo 23 del capítulo 1 menciona que sin embargo Dios les es revelado, pero ellos lo rechazan y se entregan por completo a la idolatría. Y del versículo 24 al 32 del capítulo 1 menciona que como consecuencia Dios los entregó a pasiones desordenadas y pecados. Conclusión del capítulo 1, los gentiles no pueden excusarse ya que conocen a Dios de forma natural y lo rechazaron. Y entonces viene el capítulo 2. Y en el capítulo 2 el apóstol sigue hablando de todos los hombres, aunque en el versículo 12 va a introducir el elemento conocido como la ley. ¿Y quiénes tienen la ley sino los judíos? El pueblo de Israel, que históricamente les fue revelada la ley por Dios cuando él se la entregó a Moisés. Directamente también son acusados por el apóstol. Y entonces lanza el versículo 13 y dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pausita. Podemos ver hasta este momento que la carta de los Romanos es una carta argumentativa. El apóstol Pablo está dando premisas para dar una conclusión, y la conclusión de estas primeras premisas va a estar en el capítulo 3. Y un ejemplo de esto de premisas y conclusión es el siguiente. Premisa mayor: todos los patos son aves. Premisa menor: las aves vuelan. Conclusión o por lo tanto, los patos vuelan. Pero interactuamos con el texto. Dice que los hacedores de la ley serán justificados. Por lo tanto, habría que abordar si los seres humanos somos capaces de obedecer la ley. Pero ojo, porque este obedecer la ley no es flexible como pudiéramos pensar, puesto que en el mismo capítulo 2, unos versículos antes, el apóstol Pablo menciona, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Y es que aquí está la cosa, porque ese es el estándar. La pregunta sería, ¿quién puede perseverar en hacer bien a lo largo de toda su vida? Es una demanda muy fuerte. Y podemos decir, bien, Pablo dice que un hacedor de la ley, ese es justificado. Pero, ¿podemos ser perseverantes del bien continuativamente? ¿Sí? ¿No? La respuesta es tajante. No. Porque sigamos leyendo. Y como les dije, esta carta
Es una carta argumentativa. El apóstol Pablo está dando premisas para llegar a una conclusión. Y en el versículo 9 del capítulo 3, unos versos después de esta frase, en el versículo 2:13, va a mencionar que pues somos nosotros, hablando de los judíos, mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Cómo nos va a decir la carta que debemos ser hacedores de la ley para ser justificados si no hay quien haga el bien? ¿Cómo que no hay quien haga el bien? Romanos 3:12. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si hay uno solo de los seres humanos mortales que haga el bien, entonces ¿por qué el Señor Jesús dijo: no hay bueno sino Dios? El apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 13, está diciendo que no podemos salir ilesos en el día del juicio. Todos estamos bajo juicio. Es más, en el capítulo 3 menciona: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si todos somos mentirosos, ¿cómo podemos cumplir perfectamente la ley? Luego, la ley demanda una perseverancia continua. Entonces nos podríamos preguntar, ¿y qué pasa con el versículo 26 del capítulo 2? Porque muy claramente dice: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Pero este versículo es un subjuntivo, implica posibilidad. Los incircuncisos, si pudieran. Es más, el mismo apóstol Pablo dice que él tampoco puede. Romanos 7:19 menciona: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Luego, podemos decir que nosotros somos más que Pablo, que él no podía tener una observancia continuada de los mandamientos de la ley de Dios, pero nosotros sí. Por lo tanto, podemos definir que Romanos 2:13 se está refiriendo a personas que siempre hagan el bien, que intachablemente, que perfectamente, que continuadamente, que sin excepción hayan guardado la ley. Solamente esos serán justificados por ser hacedores de la ley. La pregunta es, ¿de verdad nosotros cumplimos ese estatus? Y el apóstol Pablo deja claro que no. Amigos, la conclusión del argumento es que no hay nadie que se pueda decir: yo soy hacedor de la ley, y como hacedor de la ley seré justificado. Por eso el versículo 20 del capítulo 3 es claro: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y entonces el silogismo va más o menos así. Premisa mayor: los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2:13. Premisa menor: ningún simple humano puede ser o ha sido un hacedor de la ley. Romanos 3, del 10 al 18. Conclusión: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:20. Y podrían decir, y podríamos preguntarnos: ok, no podemos ser hacedores de la ley. La Biblia nos dice que todos los hombres somos mentirosos, que no hay ni un justo, que necesito un salvador, que necesito la gracia. Por eso, ya puedo hacer lo que se me venga en gana, y ese es tema para otro video.